En ese preciso instante, juré que el cielo se derrumbaría sobre ellos, y yo sería el que apretara el botón. Porque la traición no se borra con un cheque de indemnización, se paga con sangre, sudor y el eco de un lanzamiento que nunca fue mío. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida se partió en dos como un rayo que divide el cielo de Madrid en una noche de tormenta. Aquella mañana del 15 de junio de 2023. El sol entraba a raudales por las ventanas del ático de la Torre Europa, donde mi oficina flotaba sobre el bullicio de la Gran Vía. Yo era el jefe de I+D en Astrolink, la joya de la corona tecnológica española, esa empresa que prometía conectar el mundo desde las alturas con nuestra red de satélites low orbit. 10 años de mi vida invertidos en ecuaciones que no dormían, en noches en vela soldando circuitos bajo la luz fría de un laboratorio en Leganés. ¿Y todo para qué? A las 10:20. Elena Vargas, mi jefa directa y antigua amante, entró en mi despacho con esa sonrisa que siempre me había desarmado. Llevaba un traje sastre gris perla, el pelo recogido en un moño impecable, como si estuviera a punto de firmar un tratado de paz en lugar de una guerra. Javier, siéntate, dijo, y su voz era miel envenenada. Detrás de ella, Carlos Mendoza, el CEO, un tipo con pinta de tiburón de la Costa del Sol, ojos hundidos y una corbata que gritaba dinero sucio. No me senté. Sabía lo que venía. Lo sentimos, pero la Junta ha decidido reestructurar. Tu puesto ya no es viable. Las palabras de Elena cayeron como plomo. Viable. 10 años de viable. Y de repente, un adiós con un sobre en la mano, indemnización generosa, cláusula de confidencialidad que me ataba las manos, y un billete de avión a ninguna parte. Carlos carraspeó. Murmuró algo sobre nuevas direcciones estratégicas, pero yo solo oía el zumbido en mis oídos, el mismo que sentía cuando calibraba las antenas de nuestros satélites. Traición. Pura y simple. Salí de allí tambaleándome, el ascensor un ataúd de cristal que me bajaba al infierno. Afuera, Madrid hervía, turistas con selfies ante el Palacio Real, ejecutivos corriendo con cafés en mano. Y yo, un fantasma con el nombre aún fresco en los registros de la Agencia Espacial Europea. Porque eso era lo peor. A las 11, mientras caminaba por la Puerta del Sol sin rumbo, saqué mi teléfono y abrí la app de monitoreo. Proyecto Ícaro. Mi bebé. El satélite prototipo que había lanzado en secreto desde Cabo Cañaveral el año anterior, bajo mi nombre personal como inventor principal. No el de Astrolink. Un descuido. Un favor que les hice para agilizar patentes. Y allí estaba, orbitando a 500 kilómetros. Señal activa. Mi firma digital latiendo en su núcleo como un corazón no muerto. Me detuve en medio de la plaza. El reloj de sol marcando las 11 campanadas. La gente me esquivaba, pensando que era un loco más en la ciudad de los locos. Pero en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era rabia ciega, era cálculo frío. Elena y Carlos me habían follado, literal y metafóricamente. Recordé las noches en su ático en Salamanca, sus promesas susurradas mientras yo le explicaba algoritmos de enrutamiento cuántico. Eres mi genio, Javier. Sin ti, esto no vuela. Y Carlos, el mentor que me había reclutado en la Politécnica, el que me prometió Equatisí Ícaro despegaba. Mentiras. Todo por un chivatazo anónimo a la Junta, supuesta filtración de datos a competidores chinos. Falso. Pero suficiente para joderme. Llegué a casa en Chamberí a la 1. El piso vacío oliendo a café rancio y a la ausencia de Laura, mi mujer. Ella era maestra en un colegio de lavapiés, siempre con esa energía que me equilibraba, o eso creía. Dejé el sobre en la mesa de la cocina y me serví un whisky solo, el que guardaba para celebraciones.
Brindé por mí mismo, a la mierda con vosotros. Pero el odio no era solo profesional. Era personal. Laura había estado distante últimamente. Llamadas a deshoras. Perfumes que no eran suyos. Carlos, no. Imposible. ¿O sí? Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la sierra de Guadarrama, me conecté al servidor Shadow que había mantenido en secreto. Ícaro no era solo un satélite, era mi venganza en potencia. Podía redirigir señales, interceptar comunicaciones, incluso sobrecargar redes si lo forzaba. Pero no actuaría aún. La venganza, como un buen vino Rioja, necesitaba tiempo para madurar. Llamé a mi hermano Miguel, el poli en la comisaría de Usera, el único que aún me veía como el niño prodigio de Toledo que éramos de pequeños. Javi, ¿qué coño ha pasado? Laura me ha escrito. Dice que estás hecho mierda. Su voz era ronca, como siempre después de un turno. Le conté todo, menos lo del satélite. Ven a casa, hermano. Hablamos. Llegó con una botella de orujo y ojos que habían visto demasiado. Nos sentamos en el balcón, fumando sin decir nada al principio. Madrid abajo. Un hormiguero de luces traidoras. Esos cabrones te la han jugado, dijo al fin. Pero tú eres más listo. Recuerda lo de papá, no llores. Calcula. Papá. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. Mi padre, un agricultor en La Mancha, traicionado por el banco en los 90. Hipoteca impagable por una sequía que nadie vio venir. Se pegó un tiro en el granero cuando yo tenía Queens. Miguel y yo lo encontramos. Aquella imagen, el cuerpo colgando, el olor a pólvora y paja húmeda. Desde entonces, juramos no dejar que el mundo nos pisoteara. Miguel se hizo poli para cazar lobos, yo, ingeniero, para construir castillos en el cielo. Hablamos hasta la medianoche. Laura llegó tarde, oliendo a vino y excusas. Reunión con padres, dijo, besándome en la mejilla como si nada. Me tragué el nudo en la garganta. Esa noche, mientras ella dormía, me colé en su teléfono. Mensajes. Demasiados. Con Carlos. Te echo de menos, amor. Javier no sospecha nada. El mundo se me vino encima. No era solo el trabajo. Era todo. Mi matrimonio. Mi confianza. Mi puta vida entera. Al amanecer, con el primer café amargo en la mano, tomé la primera decisión irreversible. Accedí al núcleo de Ícaro y cambié el protocolo de enrutamiento. Una línea de código. Inocua a simple vista, redirigir el 5% de las transmisiones de Astrolink a un servidor fantasma en Estonia. Datos sensibles, contratos con el gobierno, fórmulas de cifrado, incluso las cuentas offshore de Carlos en las Islas Caimán. No para venderlos. Aún no. Para tenerlos. Para que doliera cuando cayeran. El día siguiente fue un torbellino. Laura intentó consolarme con desayunos y promesas, pero yo ya la veía como a una extraña. Fui a ver a mi abogado, un viejo zorro de la calle Alcalá que me advirtió, Javier, la cláusula te amordaza. Un paso en falso y te hunden. Le sonreí, no me hunden. Yo los hundo a ellos. Por la tarde, contacté a un jeque freelance en el dark web, un chico de Sevilla llamado Nico que había conocido en una conferencia en Barcelona. Necesito ojos en el cielo, le dije. Y un cuchillo afilado. Mientras tanto, el odio crecía como una enredadera en mi pecho. No era solo rabia, era un vacío que me consumía. Recordaba las cenas familiares en Toledo, las risas con Miguel. Las noches con Laura en la playa de la Malvarrosa cuando éramos jóvenes y el futuro parecía un cohete despegando. Todo perdido por ambición ajena. Elena, con su cuerpo que aún me erizaba la piel, Carlos, el padre que nunca tuve,
El traidor que me vendió por un ascenso. Y Laura. Dios. Laura. La mujer que juré proteger. La que ahora era el arma más afilada en mi contra. Semanas pasaron en una niebla de reuniones con despidos disfrazados de transiciones. Astrolink anunció una ronda de financiación millonaria, con Ícaro como estrella. Mi estrella. Los periódicos hablaban de innovación española, pero mi nombre ni se mencionaba. Fui a una de las fiestas de celebración en el Hotel Westin, disfrazado de invitado anónimo. Allí los vi, Elena y Carlos, bailando un tango pegado, sus manos en lugares que yo conocía demasiado bien. Laura no vino. Dijo que tenía gripe. Mentira. Me acerqué a Elena en la barra, un gin tonic en la mano. Felicidades, dije, y mi voz era hielo. Ella se giró, palideció un segundo, luego sonrió. Javier, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Vivo, respondí. Y tú, sigues robando sueños. Sus ojos se endurecieron. No seas amargo. Fue negocio. Negocio. La palabra que me quemó. Me fui antes de que el impulso me hiciera derramar sangre. De vuelta en casa, el servidor de Estonia ya zumbaba con terabytes de secretos. Nico me envió el primer informe, transferencias irregulares, sobornos a funcionarios en Bruselas para licencias de lanzamiento. Suficiente para una investigación de la Guardia Civil. Pero no bastaba. Quería que sufrieran, que sintieran el vacío que yo sentía. Planeé el primer golpe, una filtración anónima a El País. Solo un tise. Astrolink, espionaje industrial o traición nacional. El artículo salió una semana después, y las acciones cayeron un 3%. Carlos lo negó en rueda de prensa, sudando bajo los flashes. Elena me llamó esa noche. Borracha, eres un hijo de puta, Javier. Fuiste tú. Colgué sin responder. El odio me aislaba. Miguel notaba mi cambio. Javi, estás cavando tu propia tumba. Tenía razón, pero no podía parar. Laura y yo dormíamos en camas separadas. El silencio entre nosotros más pesado que cualquier satélite. Una noche, la confronté. Dime la verdad. Lágrimas. Confesiones a medias, fue un error. Carlos me prometió ayudarte en la empresa. Ayudarme. La risa me ahogó. Me ayudaste a hundirme, Laura. Ella sollozó, pero yo ya no sentía nada. Solo cálculo. Al final de ese mes, Ícaro completó su primera órbita completa bajo mi control remoto. Desde mi portátil en el piso. Lo vi girar en la simulación 3D. Un punto de luz vengadora. Pronto, amigo, murmuré. Pronto volaremos juntos. El verano en Madrid es un horno que cuece los secretos al descubierto, y los míos empezaban a hervir. Después del artículo en El País, Astrolink se convirtió en un avispero. Carlos convocó reuniones de crisis. Elena corría de un lado a otro como una gallina sin cabeza. Y yo. Yo observaba desde las sombras, sorbiendo café en un bar de Malasaña mientras Nico me enviaba actualizaciones encriptadas. Tienen miedo, jefe. Están auditando todo. Bien. El miedo es el primer paso hacia la caída. Pero el pasado no se queda quieto, te muerde los tobillos cuando menos lo esperas. Una tarde de julio, mientras paseaba por el Retiro tratando de aclarar la cabeza entre los cipreses centenarios, recibí una llamada de Toledo. Tía Carmen, la hermana de mi madre, esa mujer de manos callosas que nos crió después de lo de papá. Javier, hijo, Miguel está en el hospital. Un accidente en una persecución. El mundo se detuvo. Corrí al AVE. El tren un borrón de campos manchegos bajo la lluvia torrencial. Miguel yacía en la UCI del Virgen de la Salud, tubos en la nariz, moretones en la cara como mapas de batallas perdidas. Un yonki con pistola.
murmuró cuando despertó. Nada grave, pero el hombro. 6 meses de baja. Lo abracé, oliendo a desinfectante y a hermano. Javi, prométeme que no estás metido en líos. Mentí, solo el curro. Mike. Pero él vio a través de mí, como siempre. Ese cabrón de Carlos. Lo investigué un poco. Tiene deudas hasta el cuello. Casinos en Marbella, ¿sabes? De vuelta en Madrid. Esa info fue dinamita. Carlos no solo me traicionó, estaba ahogándose en mierda. Nico profundizó, préstamos usureros. Un amante en Gibraltar que le chupaba la sangre. Y Elena. Oh, Elena. Descubrí correos viejos en el servidor hackeado, ella había sido la que plantó la evidencia falsa contra mí. Un email a la Junta, Javier filtra datos. Adjunto pruebas. Pruebas fabricadas con mi propio código. Torcido como un alambre. El odio se ramificó, tocando raíces profundas. Recordé mi infancia en Toledo, el huerto de olivos de papá. Las tardes persiguiendo liebres con Miguel. El olor a tierra roja después de la lluvia. Mamá cocinando gazpacho en la cocina de azulejos blancos. Riendo con sus chistes tontos. Ella murió de cáncer cuando yo empezaba la uni, dejando un vacío que llené con fórmulas y sueños de estrellas. Astrolink fue mi redención. Mi forma de honrarlos, conectar pueblos olvidados como el nuestro a Internet de alta velocidad. Y ellos lo convirtieron en un casino espacial. Laura y yo nos hundíamos en un mar de silencios. Una noche, después de una botella de vino de La Rioja que saqué para hablar, explotó todo. Te acostabas con él mientras yo sudaba por esta familia. Grité. La copa hecha añicos contra la pared. Ella se encogió. Ojos rojos, tú nunca estabas. Javier. Siempre el trabajo. Siempre tus satélites. Carlos me escuchaba. Escuchaba. La palabra me revolvió el estómago. Y ahora. ¿Qué? ¿Me odias? La miré. Realmente la miré por primera vez en meses. Hermosa aún. Con esas pecas en la nariz que me enamoraron en Valencia. Pero rota. Como yo. No te odio, Laura. Solo. Ya no te conozco. Al día siguiente, pedí el divorcio. Fui a un notario en Chueca. Firmas frías en papel que olía a tinta fresca. Ella no luchó, solo firmó, con manos temblorosas. Lo siento, Javi. Por todo. Salí a la calle. El sol de mediodía cegándome. Libertad. Pero qué amarga. El piso se vació rápido, ella se fue a casa de su hermana en Vallecas, con cajas de libros y fotos que no miré. Solo quedó una, nosotros en la boda, en la Catedral de Toledo, riendo bajo el arco iris después de una tormenta. Con el espacio para respirar, me sumergí en la venganza. Nico y yo nos reunimos en un cibercafé de la Latina, pantallas parpadeando bajo luces neón. Mira esto. Dijo. Un chaval de 20 y pocos con tatuajes de circuitos en los brazos. Mostró un dashboard pícaro interceptando el 12% del tráfico de Astrolink. Datos de clientes VIP, ministerios, bancos, hasta la Moncloa. Puedes colapsarlos con un DDoS orbital. Satélites como el tuyo son perfectos para eso, invisibles, letales. Tentador. Pero no. Quería precisión quirúrgica. Planeamos el segundo golpe, exponer las deudas de Carlos. Anónimo. A través de un blog en WordPress disfrazado de whistleblower. El CEO de Astrolink, jugador empedernido o estafador serial. Adjunté extractos bancarios. Fotos borrosas de él en el casino de Marbella con fulanas de lujo. El escándalo estalló como una granada. Las acciones cayeron otro 7%. Inversores huyendo como ratas. Carlos dimitió esa misma semana. Un comunicado lacrimógeno en TVE, errores del pasado. Foco en el futuro. Mentiroso hasta la médula. Elena me buscó entonces.
Una llamada a las 3 de la mañana. Voz quebrada, Javier. Por Dios. Para. Me están vigilando. La Junta cree que soy yo la filtradora. Rey. Un sonido hueco en la oscuridad del piso vacío. Karma. Elena. Dulce Karma. Colgué. Pero su voz se me clavó, te amé. ¿Sabes? De verdad. Amó. Pasado. Como todo lo bueno en mi vida. Miguel salió del hospital a finales de julio, cojeando pero vivo. Vino a Madrid. Nos emborrachamos en una taberna de la Latina con jamón y tortilla. Javi, esto te está comiendo vivo. Déjalo, hermano. Hay vida más allá de esa empresa. Le conté lo de Laura. Las filtraciones. Omití Ícaro. Quiero justicia, Mike. No venganza. Él negó con la cabeza, la justicia es lenta. Pero la venganza te deja vacío. Tenía razón. Pero el vacío ya estaba allí. Un agujero negro en mi pecho. Agosto trajo calor sofocante y un twist que no vi venir. Una carta certificada del registro de patentes, Astrolink había impugnado mi autoría en Ícaro, alegando colaboración interna. Firmada por Elena. Mi genio. Mi traidora. El abogado me avisó, lucharás años en tribunales. Pierdes. No perdí. Accedí a Ícaro esa noche, desde el balcón con vistas a la sierra, y activé un protocolo dormido, autodestrucción selectiva de datos. No el satélite entero, solo los módulos con firma de Astrolink. Terabytes borrados en segundos. Contratos evaporados. Backups corruptos. Al amanecer, el servidor de la empresa era un cementerio digital. El pánico fue hermoso. Llamadas frenéticas. Elena gritando en una conferencia virtual hackeada que Nico me retransmitió, es él, Javier lo tiene. Demasiado tarde. La noticia salió en ABC, ciberataque paraliza Astrolink, sabotaje interno. Las acciones en picado. La Guardia Civil allanando oficinas. Yo, desde mi piso, brindé con whisky por los caídos. Pero el costo empezaba a pesar. Insomnio, pesadillas con papá colgando, Laura susurrando traiciones. Miguel me arrastró a Toledo para un fin de semana, al huerto viejo. Caminamos entre olivos secos, el sol quemando la piel. Recuerda quién eres, Javi. No este monstruo que estás forjando. Lágrimas en mis ojos, por primera vez en meses. No sé cómo parar, Mike. Él me abrazó, pide perdón. A ti mismo. Primero. De vuelta. El tercer golpe, contacté a un periodista de El Mundo. Un tipo íntegro llamado Raúl que odiaba a los corporativos. Le di todo, emails, pruebas. El affair de Carlos y Laura. Historia del año, dijo. Salió a primeros de septiembre. Con portada, traición en las alturas, el escándalo de Astrolink. Elena renunció esa noche, huyendo a su pueblo en Galicia. Carlos, arruinado, vendió su ático y desapareció rumbo a Latinoamérica, según rumores. Yo debería haber sentido euforia. En cambio, vacío. Laura me llamó una semana después, Javier, fuiste tú. Dios, has destruido todo. Tú empezaste. Respondí. Silencio. Perdóname. Colgué. El odio se diluía en H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Pero el camino de regreso era un laberinto sin salida. Ícaro orbitaba aún. Mi guardián silencioso. Pero ahora, lo sentía como una cadena. Septiembre en Madrid trae un alivio falso. Vientos frescos que ver en las hojas muertas pero no los pecados acumulados. Astrolink era un cadáver andante, quiebra técnica declarada. Empleados despedidos en masa. Logos rasgados en protestas ante la sede en Chamartín. Yo seguía libre. Un fantasma en la ciudad que me vio nacer de nuevo. Pero la libertad tiene dientes. Muerde cuando bajas la guardia. Nico me advirtió en nuestro encuentro en un parque de casa de campo.
están oliendo algo, Javier. La Policía Nacional ha contratado ciberforenses de Israel. Si rastrean Ícaro hasta ti. Su cara, pálida bajo la gorra, era un espejo de mi propio pánico. Le pagué el resto. En bitcoins desaparece, chico. Vete a Tenerife. Vive la vida. Él asintió, pero en sus ojos vi miedo. El mismo que me despertaba a las 4, sudando, soñando con satélites cayendo como meteoros sobre mi cabeza. Miguel se convirtió en mi ancla, o lo que quedaba de ella. Vino a vivir conmigo un tiempo, su hombro en cabestrillo un recordatorio de fragilidades. Cocíamos paella en la cocina. Veíamos partidos del Real Madrid en la tele, pero las conversaciones giraban siempre al abismo. Has ido demasiado lejos, Javi. Elena está destrozada, intentó suicidarse. La noticia me golpeó como un mazazo. Elena, mi Elena, la que me robó el corazón y el futuro. Ahora un cuerpo roto en un hospital de A Coruña. No lo sabía, murmuré. Miguel bufó porque no miras atrás. La venganza es un espejo roto. Te corta cada vez que intentas recomponerte. Fui a verla. Un impulso suicida. Una VE a Santiago de Compostela bajo lluvia gallega que azotaba las ventanas como lágrimas. El hospital olía a yodo y desesperación. Pasillos blancos que ecoaban mis pasos. Elena yacía en una habitación compartida. Vendajes en las muñecas. Ojos hundidos en ojeras. Me vio y se incorporó. Un gesto de dolor. ¿Tú? ¿Vienes a rematarme? Su voz era un hilo, pero afilado. Me senté. Tomé su mano fría. No. A entender. Lágrimas rodaron por su cara. Te odié, Javier. Por ser mejor. Por hacerme sentir pequeña. Carlos me prometió el mundo. Pero tú. Tú eras el mundo. Hablamos horas. Confesiones crudas como cuchillos. Ella admitió todo, el email falso. El affair con Carlos para ascender. Incluso convencer a Laura de relajarse conmigo ausente. Era fácil, Javi. Tú en tus nubes. Nosotras en la tierra. El odio se quebró un poco. Se mezcló con piedad. Lo siento, dije. Y lo decía en serio. Por primera vez. Ella apretó mi mano. Vete. Y para esto. Antes de que te mate. Salí al atardecer. La Catedral de Santiago recortada contra nubes de tormenta. Sintiéndome más ligero pero sucio. ¿Perdón? Imposible. Pero un atisbo de humanidad. De vuelta. El cuarto golpe se cocinaba solo. La investigación del Mundo había destapado más sobornos a políticos del PP para contratos espaciales. El gobierno intervino. Allanamientos en la Moncloa. Dimisiones en cadena. Astrolink se disolvió formalmente. Activos vendidos a un consorcio francés por 4 duros. Carlos fue arrestado en el aeropuerto de Barajas. Esposa reluciendo bajo flechis, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Laura testificó contra él en el juicio preliminar. Su cara en los periódicos, víctima de manipulación. Víctima. La palabra me revolvió. La confronté en un café de Lavapiés. Neutral Ground. Ella llegó con gafas de sol. Delgada. Frágil. Javi. No quería que saliera así. Pedimos cafés solos. Amargos como nuestro final. Me usaste. Dije. Ella negó, te amaba. Pero Carlos. Me hizo sentir viva. Tú eras un fantasma. Palabras que dolieron más que cualquier puñal. Hablamos de divorcio final. De la casa en Toledo que heredamos de mis padres, véndela. Quédate con la mitad. Asentí. Pero en mi mente. Ícaro zumbaba. Un último truco. Nico desapareció, pero dejó un regalo, acceso total a las comunicaciones de Carlos en prisión. Desde su celda en Soto del Real, el cabrón conspiraba, llamadas a abogados corruptos, planes para fugar con dinero escondido en Panamá. Lo grabé todo. Lo envié anónimamente a la UDYSEO.
2 días después. Traslado a una cárcel de máxima seguridad. Gracias por el empujón. Me dijo Miguel por teléfono. Su voz tensa. ¿Tú lo hiciste? Mentí de nuevo, solo karma. Pero el punto de no retorno llegó en octubre, con un email inesperado. De un tal Fentam. Remitente anónimo, sé lo de Ícaro. Quiero una parte. O te delato. Chantaje. El corazón me latió como un tambor. Fentam era un rastro digital, IP en Barcelona. Patrones de un ex compañero de Astrolink. Raúl el periodista. No. ¿O sí? Perenoye me invadió, instalé Firewise. Cambié servidores. Nico había sido traicionado. O peor. Yo mismo me había delatado. El Climax se gestaba. Astrolink muerta. Pero su fantasma me perseguía. Soñaba con órbitas colapsando. Con Laura riendo en brazos de Carlos. Con papá susurrando, calcula mal. Hijo. Miguel me arrastró a terapia. Un loquero en el barrio de las letras que olía a libros viejos. La venganza es adicción. Javier. Rompe el ciclo. Intenté. Llamé a Elena, estoy parando. Ella. Desde Galicia, demasiado tarde. Estoy embarazada. De Carlos. El twist me dejó sin aire. Un hijo. Mi némesis. Gestando vida. Esa noche. Activé el protocolo final sin pensarlo. Ícaro. Mi guardián. Se redirigió a full, interceptar todas las señales globales de la red Astrolink remanente. Un apagón digital, bancos en Madrid colapsados por horas. Trenes detenidos en Atocha. Incluso el control aéreo en Barajas en alerta. Caos. Sirenas aullando en la noche. Madrid un pulso errático. La noticia, ciberterrorismo, ataque ruso o interno. Yo, desde el piso, vi las luces parpadear fuera. Euforia. Luego náuseas. La Guardia Civil llamó a mi puerta al amanecer. No Miguel. Inspectores fríos con placas. Señor Ruiz, necesitamos hablar de un satélite. Corazón en la garganta. Me llevaron a la comisaría de Moratalaz. Interrogatorio bajo luces fluorescentes. Sabemos de Ícaro. Tu firma. Negué, sudando. Pero tenían logs. Rastro de mi IP. Colaborador involuntario. Balbuceé. Mentira piadosa. Salí bajo fianza. Gracias a Miguel. Idiota. Me espetó en el coche. Te dije que pararas. Lágrimas mías, no pude. El mundo se cerraba, juicio pendiente. Laura mudada para siempre. Elena en las sombras con su secreto. Pero el verdadero twist vino esa semana, Fentam se reveló. No Raúl. Laura. Necesitaba dinero para empezar de cero, escribió. Mi ex mujer. Mi traidora final. El odio renació. Puro. Noviembre envolvió Madrid en una niebla gris, como si la ciudad misma conspirara para ocultar mis pecados. El juicio se acercaba. Un monstruo con fauces de abogados y titulares sensacionalistas. ¿El genio caído, héroe o villano? Rezaba la razón. Yo era ambas cosas. Un híbrido retorcido que ni el espejo reconocía. Barba descuidada. Ojos enrojecidos por noches sin dormir. El piso un caos de papeles y botellas vacías. Miguel se había ido. Harto, arregla esto solo. Javi. O te pierdes para siempre. El chantaje de Laura me carcomía. 100.000 euros. O todo al juzgado. Exigía en mensajes encriptados. Dinero que no tenía. La indemnización se evaporó en abogados y deudas. Pero Ícaro. Ícaro era mías en la mengue. Desde la prisión. Carlos había filtrado info a través de su red, planes para demandarme por sabotaje. Testigos comprados. Elena, ahora en el bando contrario, declararía contra mí. Embarazada y amargada. Su vientre creciendo como un recordatorio de mi fracaso. Decidí contraatacar.
Reunía los restos de mi un ex colega de la Politécnica. Ana, jeque ética que odiaba a Astrolink por machismo corporativo, y un periodista freelance de Bilbao. Iker, que olía a escándalos como tiburones la sangre. Nos encontramos en un sótano de Malasaña. Humo de cigarrillos y pantallas parpadeando. Necesito exponer la verdad completa, dije. No solo filtraciones, el núcleo podrido. Ana tecleó furiosa, podemos usar Ícaro para un dump masivo. Todo a la luz, sobornos. Affairs. El embarazo de Elena como palanca para silencio. El plan era suicida, un lanzamiento orbital de datos el día del juicio preliminar. Ícaro retransmitiría en vivo. Vía streaming pirata. Todos los secretos. Bancos colapsados de nuevo. Pero esta vez con narración, escuchen la voz de los traicionados. Yo sería el narrador. Voz en off desde las sombras. Iker sonrió, será el Watergate espacial. Ana dudó, Javier. Te caerán 20 años. 20 años. El número me heló. Pero el odio era más frío. Preparativos febriles, códigos encriptados. Servidores en Islandia. Un dron para grabar mi confesión en el retiro al atardecer. Cipreses como testigos mudos. Esto es por papá. Murmuré a la cámara. Por todos los que nos pisotearon. El viento susurraba traiciones. Hojas cayendo como confidencias rotas. Laura me contactó de nuevo. Voz temblorosa en una llamada, Javi. Por favor. Tengo miedo. Carlos me amenaza desde la cárcel. Risa amarga mía, bienvenida al club. Colgué, pero su súplica se clavó. Era real. ¿O más manipulación? No importaba. El clímax se acercaba. El día de Queens de noviembre. Amaneció con escarcha en las ventanas. El juzgado de lo penal en San Bernardo bullía. Periodistas. Manifestantes de justicia para trabajadores tech. Flechistegadores. Entré esposado. Traje prestado de Miguel, que esperaba afuera con cara de funeral. El juez, un vejestorio de bigote gris, leyó cargos, sabotaje informático, extorsión, daños a la seguridad nacional. Señor Ruiz, se declara. No terminé. En ese momento, los monitores del juzgado parpadearon. Ícaro despertó. Pantallas saqueadas en todo Madrid, Atocha. Sol. Incluso la bolsa. Mi voz resonó, soy Javier Ruiz. Esto no es terrorismo, es verdad. Archivos lloviendo, emails de Carlos sobornando a ministros. Videos granulosos de Elena y él en el ático. Grabaciones de Laura confesando el affair. Y el bombazo, ecografías de Elena. Con nota, el heredero de la traición. Caos. Gritos en el juzgado. El juez martilleando, orden. Afuera. Sirenas. Colapso de redes, trenes parados. Cajeros sin funcionar. El país en pausa. Carlos, desde su celda, vio la transmisión en TV de la prisión. Llamadas frenéticas suyas interceptadas por Ícaro, mátalo. Encárgate de Ruiz. Pero sus matones. 2 gorilas de Marbella. Fueron detenidos en la M30 camino a mi piso. Elena, en Galicia, dio a luz prematura esa noche un niño, sano, pero ella en coma por estrés. Miguel me sacó del juzgado en medio del tumulto. Esposas rotas por un guardia leal, corre, hermano. Fuimos a Toledo. El ave un tren fantasma bajo la noche. Estás loco, jadeó Miguel. Lo sé. Pero el twist golpeó entonces una llamada de Ana. Javier. Fentam no era Laura. Era yo. Quería pararte. Ana. Mi aliada. Traidora por piedad. Te salvé hackeando el dump a medias. Solo salió el 40%. El 40%. Suficiente para hundirlos, pero no para destruirme del todo. Risa histérica mía, gracias. ¿O no? Laura apareció en Toledo 2 días después. En la puerta del huerto familiar. Lluvia empapándola. Javi, el niño.
Elena quiere que lo conozcas. El niño. No mío, pero de la familia rota. La abracé. Lloviendo juntos, perdón. Palabras vacías. Pero un inicio. Ícaro seguía orbitando. Pero yo lo desconecté esa noche. Un comando final, autodestrucción total. El satélite se desintegró en la atmósfera. Un fuego artificio silencioso sobre España. Fin de una era. Pero el juicio continuaba. Testimonio mío, no busqué venganza. Busqué justicia. Mentira a medias. Condena, 5 años. Suspendida por colaboración. Carlos. Cadena perpetua por corrupción. Elena. Custodia del niño. Reconstruyendo en silencio. Diciembre trajo nieve a Toledo. Un manto blanco que cubría las heridas como un vendaje improvisado. Salí del juzgado un hombre libre, pero encadenado por cadenas invisibles, miradas de vecinos en la plaza Zocodover. Susurros de él del satélite. Miguel me instaló en el huerto viejo. Olivos retorcidos como mis recuerdos. Reconstruye, Javi. Paso a paso. Fácil decirlo para él. El poli con medalla por integridad. Yo era el villano redimido. O eso fingía. Laura se quedó en Madrid, pero visitaba fines de semana. Traía al niño. Mateo. Un bulto de 3 meses con ojos de Carlos pero sonrisa de Elena. Es familia, decía ella, pasando pañales y biberones. Yo lo tomaba en brazos, su calor disolviendo el hielo en mi pecho. ¿Crees que pueda ser padre? ¿De nuevo? Pregunté una tarde. Nieve cayendo fuera. Ella sonrió triste, no es de nuevo. Es ahora. Besos torpes, promesas frágiles. No volvimos, pero algo germinaba, o su ilusión. Elena se recuperó en un piso modesto de Santiago, trabajando como consultora freelance. Nos escribíamos, el chico pregunta por tíos. Mentiras piadosas. La visité en Navidad. Ave lleno de familias felices que me miraban de reojo. Ella abrió la puerta con Mateo en brazos, delgada pero fuerte. Entra, Javier. Café gallego, fuerte como el pasado. Hablamos de Ícaro, fue hermoso. ¿Sabes? Tu creación. Lágrimas mías, Y destructivo. Ella tocó mi mano, como nosotros. No amor, pero cierre. Cuídalo bien, dije, besando la frente del niño. Astrolink era polvo, edificios vacíos en Chamartín. Logos borrados como grafitis. Algunos empleados me contactaron. Gracias anónimas, cambiaste el juego. Otros. Odio puro, demandas pendientes por pérdidas. Gané la mayoría. El twist de Ana salvó mi cuello. Ella desapareció a Bilbao. Nueva identidad vive. Javier. ¿Por mí? El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN llegó en oleadas. Noches en el huerto. Bajo estrellas que ya no controlaba. Recordaba el caos, ancianos sin pensiones por el colapso bancario. Niños aterrorizados en trenes parados. ¿Valió la pena? Me preguntaba el viento. Miguel respondía con birras en la taberna, sí, porque paraste. Eso cuenta. Un día de enero. Un sobre llegó de Carlos. Desde prisión. Te gané. Ruiz. Mateo es tuyo. Prueba de ADN adjunta. El twist final. El puñetazo que no vi. Sembré dudas en Elena años atrás. Una noche de pasión post-traición. El niño. Mío. Lloré solo. Luego llamé a todos, Laura, Elena, Miguel. Es mío. Silencios. Luego risas nerviosas. Cabrón, dijo Miguel. Siempre calculando. Reconstruí lento. Clases en la Uni de Toledo, enseñando ingeniería a chavales con ojos soñadores. El cielo no perdona errores, les decía. Laura se mudó al huerto en primavera. Jardines floreciendo como segundas chensas. Elena visitaba. Cuatripartita familia disfuncional pero unida por Mateo.
que gateaba entre olivos riendo. El odio se desvaneció, dejando cicatrices. A veces, miro al cielo nocturno, buscando ecos de Ícaro. Nada. Solo estrellas, indiferentes. Pero en el fondo, sé, la venganza me salvó, y me condenó. Equilibrio cruel, como la vida. Verano de 2025. 2 años después. Y Toledo brilla bajo un sol que no quema tanto como antes. El huerto florece, olivos podados. Tomates rojos en la huerta. Mateo correteando con una pelota desinflada. Su risa un bálsamo. Laura y yo, casados de nuevo en una ceremonia civil discreta. En el ayuntamiento con Miguel de testigo. Esta vez, sin satélites. Bromeé en los votos. Ella rió. Lágrimas en ojos, solo nosotros. Elena se instaló cerca, en un pueblo manchego, con un nuevo amor, un profesor de historia que la mira como yo nunca supe. Compartimos custodia de Mateo. Fines de semana alternos. Barbacoas donde el pasado se menciona en susurros. Somos supervivientes, dice ella a veces, alzando una copa de vino tinto. Sí. Lo somos. Carlos Pudre en prisión. Apelaciones denegadas. Un hombre roto que escribe cartas que quemo sin leer. Mi Correa apareció en una postal desde Lanzarote, viviendo el sueño. Gracias por el empujón. Ana. Desde Bilbao. Colabora en ONGs cibernéticas, redimiéndome. Como tú. Enseño en la uni. Proyecto nuevo, satélites para pueblos remotos. Gratis. Financiado por becas europeas. Conecta. No destruyas. Mi mente. Estudiantes me admiran. Ignorando el escándalo. Para ellos. Soy el profesor que tocó las estrellas. Noches. Laura y yo en el porche. Estrellas sobre la mancha. ¿Arrepentido? Pregunta. De partes. No del resultado. Ella asiente, hiciste justicia. Besos lentos. Cuerpos que se redescubren. Miguel. Ascendido a inspector. Visita con su novia. Una forense de ojos vivaces. Familia completa. Dice. Abrazándonos. Lo es. Papá sonreiría desde algún cielo manchego. A veces, sueño con Ícaro, no cayendo, sino ascendiendo. Luz guía. Despierto sonriendo. La venganza terminó, pero la historia. La historia vuela aún. Fin.